Bienvenidos a Rumbo Misiológico. Esta es la quinta presentación en la serie El Gran Conflicto. El tema de hoy es Fe contra todo pronóstico. El versículo de referencia se encuentra en el Salmo 119:11, que dice: En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cabe recordar que, como hemos dicho anteriormente, en otras presentaciones de esta serie, cuando leemos en la Biblia la palabra fe, es el mismo término que en otros versículos se traduce como confianza o creencia. Entonces, bien podríamos decir confianza en contra de todo pronóstico humano. En la sesión anterior comentábamos que si realmente no tenemos una causa que justifique, que le dé valor y propósito a nuestra existencia, lo más probable es que no tengamos tampoco una causa por la cual morir. Esto no era el caso de los reformadores. Para ellos, su identidad se basaba en la confianza en Dios. Y eso se hacía manifiesto aún en casos en los que tuvieron que enfrentar amenazas contra su propia vida. Ellos tenían la paz interior que nadie les podía quitar. El propósito de esta reflexión, como saben, no es el entretener o solo aumentar nuestro conocimiento, sino el ayudarnos a descubrir el propósito real de nuestra existencia. ¿Y cómo es que esta participación activa en la misión de Dios es el medio que Él utiliza para restaurar su naturaleza divina en nosotros? Al hablar de la palabra de Dios, es justamente eso, lo que Dios dijo, no tanto promesas. Es más, el término promesas no existe en el hebreo original. Lo que a veces se define como promesas de Dios son realmente declaraciones, afirmaciones o enunciados. Y como Dios no puede mentir, entonces simplemente es algo que forma parte de la realidad. Por eso es que el fundamento de la confianza de los reformadores era la palabra de Dios. Si Él lo dijo, no hay razón para dudar. Recordemos que Dios solamente puede emplear aquello que es consistente con la verdad y la rectitud. Una de las instrucciones que Dios nos da es que nos alimentemos de todo lo que sale de la boca de Dios. Eso era lo que en el santuario eran los panes de la proposición. Ya en el Nuevo Testamento tenemos el pan y el vino de la cena del Señor. En ambos casos es alimentarse de la verdad y la vida. Así va a ser también en la tierra nueva cuando consumamos las hojas del árbol de la vida. Posiblemente el mayor logro de la Iglesia Católica fue el establecer el canon correcto del Nuevo Testamento. Y es que habían 5 o 6 cánones por allí, pero variaban mucho. Por ejemplo, uno solamente tenía 11 libros, un evangelio y 10 epístolas de Pablo. Había otro que tenía muchos más de los 27 libros que conocemos hoy día como el Nuevo Testamento. La importancia de establecer el canon bíblico correctamente radica en que con el canon correcto es posible que en algún momento se produzca una reforma. Si el canon es correcto, también podemos llegar a aclarar el carácter de Dios. Pero si no tenemos el canon correcto, quedamos en la oscuridad. En la presentación anterior, hablamos de cómo es que la Biblia estaba solamente disponible en latín, de manera que solo los clérigos podían leerla. Fue aquí cuando John Wycliffe se propuso traducir la Biblia al idioma inglés, algo que era ilegal. Esto le costó que lo condenaran como hereje y lo sentenciaran a muerte. No llegó a ser ejecutado porque apeló, y durante este proceso Wycliffe murió de una embolia. Posteriormente, más o menos 140 años más tarde, cuando ya existía la imprenta, William Tyndale se propuso mejorar la traducción de Wycliffe y distribuir la Biblia en toda Inglaterra. Esto también le costó la vida, pero su traducción fue lo que más tarde llegó a convertirse en la versión King James, de la cual se han impreso más de 1.000 millones de ejemplares. Y es que no basta con que uno conozca la oferta de Dios. Una vez que recibimos el amor de la verdad, nos transforma y surge en nuestro corazón el deseo de compartir la dulzura del Evangelio, de participar a otros de las bendiciones de Dios. Aún aquellos que tratan de esconder o suprimir la verdad terminan demostrando su validez. Por ejemplo, el faraón de Egipto
los líderes judíos del tiempo de Jesús, Oh, quienes se esforzaron en eliminar la Biblia durante la Revolución Francesa. Todos ellos terminaron demostrando lo que pasa cuando se esconde, se limita la verdad. Si algo tenían claro los reformadores, era que la autoridad de la Biblia estaba por encima de la autoridad de la Iglesia. Y esto es simple. La Iglesia se deriva de la Escritura, no la Escritura de la Iglesia. Esto no era algo nuevo. Ya Jesús había amonestado a los líderes de Jerusalén al apartarse del escrito está y reemplazarlo por las tradiciones humanas. Al hacer esto, estaban intentando anular lo que Dios había dicho y, de esta manera, colocar su autoridad por encima de Dios. En otras palabras, estaban usurpando el lugar de Dios. Y es que al interiorizar la Biblia, se produce en nosotros un gozo que trasciende cualquier otro problema de índole temporal que pudiéramos enfrentar, oposición, crítica o algún otro desafío. Una vez que Lutero descubrió la Biblia en latín, empezó a leerla y a disfrutarla. Eso le llevó a darse cuenta de las incongruencias que existían en la iglesia medieval con las verdades de la palabra de Dios. De allí es donde tenemos esas cinco solas: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Lutero, quien antes de ingresar al monasterio había estudiado leyes y filosofía, encontró como Pablo describe que somos justificados gratuitamente por la fe, o sea, al confiar en Dios. Puesto en términos sencillos, y esto es importante porque a veces, cuando compartimos la palabra, lo hacemos un poco complicado. La justificación es iniciativa, regalo de Dios, y la manera en que la recibimos es creyendo, confiando en Él. Ahora, ya la santificación es cuando nosotros decidimos permanecer en Dios y no solamente el momento en el que fuimos justificados. O sea que es cuando de manera voluntaria estamos caminando con Dios, acompañándole. Es allí donde mostramos nuestra confianza en Él y hacemos lo que Él nos indica, incluyendo compartirle con otros. Eso es parte indispensable del proceso en el que Dios restaura su naturaleza divina en nosotros, pero solamente ocurre cuando voluntariamente decidimos caminar, ir, colaborar con Dios. En Juan 3:8, Jesús describe cómo aquella persona que nace en el Espíritu llega a remontarse a alturas insospechadas. Esto se demuestra en el caso de Lutero. Por ejemplo, una vez que la imprenta se inventó, la Iglesia Católica comenzó a mandar imprimir Biblias en latín a Alemania, porque solamente allí había imprentas. También hizo imprimir otros libros de instrucciones para clérigos y descubrieron que, también podemos imprimir las indulgencias. Ahora, esto fue el colmo para Lutero. Y fue de esta manera que él tomó también la idea de la imprenta para difundir sus 95 tesis y otros escritos y porciones del Nuevo Testamento en alemán. Como sabemos, más tarde ya no solamente fueron porciones, sino llegó a traducirse la Biblia completa al alemán y a imprimirse muchas Biblias. De la misma manera que el agua requiere del hidrógeno y oxígeno para hacer agua, la justicia, o sea, la rectitud de Dios en nosotros, se compone de la confianza plena que nos lleva a disfrutar el camino con Dios y a colaborar sin reservas con Él. Al hacer esto, se hace manifiesta la justicia, la rectitud de Dios, por medio de nuestra obediencia completamente voluntaria. Y es que el estar del lado de Dios en el gran conflicto significa manifestar una confianza firme a toda prueba, de manera que le permitamos que nos guíe y que nos permita ser canales de bendición para otros. Entre los reformadores vemos que unos fueron traductores, otros apoyaron económicamente, otros lo hicieron con su influencia, pero de una u otra manera todos formaron parte de ese engranaje de la reforma. Cuando Lutero leyó la Biblia sin el filtro de la tradición, llegó a descubrir que Dios no es quien sus enemigos dicen que es. Se dio cuenta que realmente es el verdadero camino de la salvación. Fue en la Escritura cuando los protestantes descubrieron el mensaje central que Dios quería y quiere comunicar a la humanidad en medio del gran conflicto. Nuestro Creador es un Dios de amor y rectitud, no un tirano, que aun cuando le traicionamos, murió por nosotros. Lo que Él desea de nosotros es que le conozcamos a fin de que confiemos en Él. Dios es amor, no necesita ser apaciguado o sobornado, como enseñaba la iglesia romana. Sí, somos salvados gratuitamente cuando confiamos en Dios y entonces seguimos sus instrucciones. Esa confianza nos mueve a cooperar con Él en nuestra propia restauración.
Ya que Dios no nos obliga en ningún momento, su Espíritu nos guía, y el resultado natural de esta colaboración son las buenas obras. En ningún momento es salvación por obras, más bien salvación por confiar en Dios, por la fe. Y esa es la manera en la que Dios nos restaura también. Se producen buenos frutos, se producen buenas obras. Sí, no es complicado el hacer lo que le agrada a Dios, lo cual al final redunda en nuestro propio beneficio, es resultado de nuestra confianza, de creer en lo que Él dice. En otras palabras, es consecuencia de nuestra fe. ¿Se dan cuenta que si entendemos bien esto lo podemos compartir adecuadamente? ¿Quién, en su sano juicio, va a rechazar una oferta tan maravillosa como esta? Si permitimos que Dios nos transforme, su Espíritu restaura nuestra naturaleza espiritual en nosotros. Entonces caminamos en el Espíritu. El pecado, o sea, la separación de Dios, ya no tiene poder sobre nosotros, aunque seguimos siendo agentes libres. Nuestra permanencia con Dios va cambiando nuestras inclinaciones, de manera que vemos las cosas como Dios las mira. Sin embargo, debido a que todavía estamos en estos cuerpos mortales, necesitamos mantenernos alertas, de manera que la vieja naturaleza no se manifieste tomándonos por sorpresa si es que dejamos de mirar y caminar con Jesús. El entender, procesar y responder adecuadamente a esas verdades nos permite disfrutar de certeza basada en confianza y evidencia, o sea, de tikva. Disfrutamos caminar y colaborar con Jesús. Nuestros corazones laten de emoción y anticipación, esperando el seguro cumplimiento de lo que Él ha dicho. Cuando captamos plenamente este proceso, ya no estamos buscando un equilibrio entre gracia y ley, lo cual sería como tratar de buscar un equilibrio entre recibir un cheque por $1,000,000 y escoger cambiarlo. Son dos cosas diferentes. Al hablar de la gracia de Dios, se refiere a su amor inextinguible, lo cual refleja su carácter. En cuanto a su Torah, o sea, su enseñanza, guía o instrucción, también refleja su carácter, pero depende de nosotros el confiar en Dios para seguir esta guía. Las dos requieren de nuestra confianza en Él, y para poder confiar en Él es que tenemos que conocerle. Por eso es que leemos que la misma fe, o sea, la confianza en Dios, es un don de Él. Todo proviene de Él. Nadie es restaurado, o sea, librado o hecho salvo, solamente por obedecer la guía. Eso sería legalismo. Somos hechos salvos, restaurados, cuando voluntariamente confiamos en Dios y escogemos recibir su amor, su gracia. Es allí cuando, habiendo recibido su amor, con corazones agradecidos, seguimos sus instrucciones. Continuamos confiando en nuestro amigo y en ese caminar somos no solamente transformados, sino también dichosos. Por eso es importante que captemos bien cómo funciona este maravilloso y generoso proceso de salvación por la fe, por la confianza en Dios. Solo así podremos transmitirlo a otros en toda su plenitud y belleza.